Capítulo 22. Se acerca una tormenta. Y no la de Santa Rosa que es hoy, muchachas. El jueves, a la hora del desayuno, yo ya había llegado a la conclusión de que era el duque de Parlot, o yo. Si me quedaba en la casa, solo uno de nosotros seguiría vivo al atardecer. Me dije que Denzel Hunter ya había llegado a la ciudad. Iría todos los días a la casa de la señora Woodcock, donde Henry Grey seguía convaleciente. Dado que era un médico muy amable y competente, sin duda no le costaría encargarse de la recuperación de Hal. Y tal vez su futuro suegro le agradecería algún día esa atención profesional. La idea me hizo reír en voz alta a pesar de mi creciente nerviosismo. Le dejó una nota para el doctor Denzel Hunter, de la doctora C.P.R. Fraser. Tengo que ir a pasar el día a Kensington. Dejo a su excelencia al duque de Parlot en tus más que competentes manos, con la esperanza de que tus escrúpulos religiosos te impidan atizarle en la cabeza con un hacha. Te saluda atentamente, C. PD. Como recompensa te traeré un poco de acefátida y raíz de ginseng. PD. Te aconsejo encarecidamente que no traigas a Dottie, a menos que tengas un buen par de esposas o dos, de poder ser. Sequé con arena la misiva y se la di a Colenso para que le entregara en casa de la señora Woodcock, tras lo cual me escabullí sin hacer ruido por la puerta principal antes de que Jenny o la señora Figg asomaran la cabeza y me preguntaran dónde iba. Era apenas las 7 de la mañana, pero el aire ya era cálido y poco a poco iba calentando la ciudad. A mediodía, el hedor combinado de animales, humanos, aguas negras, materia vegetal en descomposición, árboles resinosos, fango de río y ladrillos calientes resultaría sofocante. Pero de momento, el débil perfume le otorgaba al aire matutino un toque agradable. Me apetecía caminar, aunque ni siquiera mis zapatos más prácticos resultaban adecuados para una caminata de 1 hora por caminos rurales. Y si aguardaba hasta el atardecer para volver, cuando ya hubiera refrescado un poco, llegaría demasiado tarde. Tampoco era buena idea para una mujer fuese sola por esos caminos a pie, ni de día ni de noche. Creí que podía recorrer sin percances las 3 manzanas que distaban hasta las caballerizas, pero en la esquina con Wall Street me detuvo una voz familiar que procedía de la ventana de un carruaje. ¡Señora Fraser! ¡Hey, señora Fraser! Levanté la mirada sobresaltada y me encontré con la nariz aguileña de Benedict Arnold, que me estaba sonriendo. Su rostro, normalmente regordete, estaba algo demacrado y arrugado, y su piel, por costumbre rubicunda, tenía una palidez malsana, pero aún así era él sin lugar a dudas. «Oh», dije haciendo una rápida reverencia, «me alegro de verlo, general». El corazón se me había desbocado. Le había oído decir a Denny Hunter que Arnold lo habían nombrado gobernador militar de Filadelfia, pero en realidad no esperaba verlo tan pronto, mejor dicho, no esperaba verlo, sin más. Tendría que haber dejado allí las cosas, pero pude evitarle preguntar «¿Qué tal la pierna?». Sabía que había resultado herido en Saratoga, que le habían disparado en la misma pierna que había sido herida poco antes y que luego su propio caballo lo había aplastado al caer, los dos durante el asalto del reducto de Brinkman. Pero en aquella ocasión no lo había visto. Lo habían atendido los médicos cirujanos del ejército, y por lo que yo sabía acerca de su manera de trabajar, me sorprendía que no solo que el general aún estuviera vivo, sino que conservara las 2 piernas. Se le ensombreció un poco el rostro al oír mi pregunta, pero continuó sonriendo. «Sigue aquí, señora Fraser, si bien 5 centímetros más corta que la otra». «¿A dónde va usted esta mañana?». Echó un maquinal vistazo a mi espalda y descubrió que no llevaba doncella ni acompañante alguno, pero ese detalle no pareció inquietarle. Me habría conocido en el campo de batalla, por lo que sabía cómo era yo y no le desagradaba.
Yo también sabía cómo era él y en qué se convertiría. Y lo más curioso de todo era que me caía bien. Pues voy a Kensington. ¿A pie? Torció los labios. La verdad es que tenía pensado alquilar una calesa en las caballerizas. Señalé con la barbilla en dirección a las caballerizas de Davidson. Justo aquí mismo. Me he alegrado mucho de verlo, general. Espere un segundo, señora Fraser, por favor. Se volvió un momento hacia su ayuda de Campos, que en ese instante estaba pegado al hombro del general, señalando hacia mí y susurrando algo que no conseguí oír. Acto seguido se abrió la puerta del carruaje y el ayuda de Campos me ofreció el brazo tras bajar de un salto. «Suba usted, señora». Pero el capitán Evans dice que las caballerizas están cerradas, señora Fraser. Permítame que ponga mi carruaje a su disposición. Pero antes de que se me ocurriera algo más para concluir mis protestas, me vi sentada frente al general. La puerta se cerró de golpe y el capitán Evans se sentó como un ágil salto junto al conductor. «Deduzco que el señor Davidson era legitimista», dijo el general sin dejar de observarme. «¿Era?», pregunté bastante alarmada. «¿Qué le ha pasado?». El capitán Evans dice que Davidson y su familia han abandonado la ciudad. Era cierto, el carruaje acababa de doblar la esquina de Fish Street y pude ver las caballerizas. Las puertas se hallaban abiertas, de hecho, una la habían arrancado de cuajo y estaba tirado en la calle. Las cuadras estaban vacías, lo mismo que el patio. El carro, la calesa y el carruaje pequeño habían desaparecido junto a los caballos, vendidos o robados. En las ventanas de la casa de los Davidson, ubicada junto a las cuadras, colgaban mustios de jirones de las cortinas de encaje de la señora Davidson. «Hoy», dije, tragando saliva. Le lancé una rápida mirada al general Arnold y me había llamado señora Fraser, lo cual me hizo pensar que obviamente desconocía mi situación actual. Y yo no acababa de decidir si debía revelársela o no. Llevada por un impulso, decidí que no. Cuantas menos pesquisas oficiales se realizaran acerca de los sucesos ocurridos en el número 17 de Crescent Street, mejor, al menos de lo que las pesquisas las llevaban a cabo los americanos o los británicos. Según me han contado, los británicos han sido bastante duros con los Whigs, que quiere decir los nombres que recibían los partidarios de la guerra que estaban en contra de Inglaterra en la Revolución. De esta ciudad prosiguió observándome con interés. «Espero que no haya tenido usted demasiados problemas». «Usted y el coronel, quiero decir». «Oh, no», respondí. «La verdad es que no», cogí con fuerza, mientras buscaba la forma de cambiar de algún tema. «Pero sí, sé que han escaseado las noticias sobre los americanos, quiero decir. ¿Se han producido últimamente algún acontecimiento reseñable?» Mi pregunta lo hizo reír, aunque con cierta ironía. «¿Por dónde quiere usted que empiece, señora?» A pesar de que al principio me había incomodado encontrarme de nuevo con Benedict Arnold, le agradecería que se hubiera ofrecido llevarme. El aire estaba cargado de humedad y el cielo parecía una sábana de muselina blanca. Tenía la combinación empapada en sudor, aunque apenas había caminado. Si hubiera decidido ir a pie, habría llegado mojada por completo al borde de una insolación. El general estaba entusiasmado, tanto por su nuevo nombramiento como por los inminentes avances militares. No estaba autorizado a decirme en qué consistía exactamente, explicó, pero Washington estaba avanzando. Aún así, me di cuenta de que el entusiasmo del general se veía empañado en parte por la decepción. Era un guerrero nato, y lo de estar sentado tras una mesa, por muy importante y ampuloso que fuera su cargo, no podía ni compararse con la profunda emoción de conducir a sus hombres hacia una batalla desesperada. Al verlo moverse en su asiento sin dejar de abrir y cerrar los puños sobre los muslos mientras hablaba, aumentó mi intranquilidad, mi inquietud. No solo por él, sino también por Jamie. Eran dos hombres muy distintos. Pero Jamie también le hervía la sangre cuando olía una batalla.
Solo deseaba que no estuviera cerca de la inminente batalla, fuera cual fuese. El general me dejó en el transbordador. Crimson estaba en la otra orilla del río de Schuylkill. A pesar de la pierna mala, bajó para ayudarme a descender del carruaje y me apretó la mano al despedirse. ¿Quiere que envíe el carruaje a recogerla, señora Fraser?, me preguntó mientras contemplaba el nebuloso cielo blanco. ¿El cielo no parece mucho de fiar? Oh, no, lo tranquilicé. No creo que tarde más de 1 o 2 horas en solucionar mis asuntos, y seguro que no llueve hasta antes de las 4. Nunca llueve antes de esa hora en esta época del año, o eso dice siempre mi hijo. ¿Su hijo? ¿Conozco a su hijo?, inquirió mientras fruncía el ceño. Según me habían contado, Jamie, el general, estaba muy orgulloso de su memoria. No lo creo. Se llama Fergus Fraser. En realidad es hijo adoptivo de mi esposo. Él y su esposa son los dueños de la nueva imprenta de Mark Street. ¿En serio? Una expresión de interés le iluminó el rostro y sonrió. ¿Un periódico llamado The Orion? He oído que lo mencionaban en la taberna donde he desayunado esta mañana. Un periódico patriota, si no he entendido mal, o de corte satírico, ¿verdad? L'Oignons, que quiere decir cebolla en francés. L'Oignons, le corregí echándome a reír. Fergus es francés y su esposa tiene mucho sentido del humor, pero también imprimen otras cosas y venden libros, claro. Tendré que ir a hacerles unas visitas, afirmó Arnold. Casi no tengo libros, pues dejé atrás prácticamente todas mis posesiones. Pero hablando en serio, querida, ¿cómo va usted a regresar a Filadelfia? Seguro que encuentro algún medio de transporte en casa de los Bartram. Lo tranquilicé. He visitado muchas veces sus jardines y me conocen. En realidad me proponía volver a pie, pues no tenía prisa alguna en regresar a Cresney Street para reunirme con la cascarrabia de mi prisionero. ¿Y qué demonios iba a hacer con él? En especial ahora que los británicos habían marchado. De hecho, era un paseo de poco más de 1 hora, pero no tenía intención alguna de decírselo al general, así que nos despedimos con frases de mutuo aprecio. Desde el transbordador hasta el jardín de Bartman apenas se tardaba 1 hora, pero me la tomé con calma, por 2 motivos, porque aún estaba pensando en el general Arnold y porque hacía calor. ¿Cuándo?, me pregunté con inquietud. ¿Cuándo empezará a ocurrir? Aún no, de eso estaba casi segura. ¿Qué era o qué sería lo que acabara por convertir en un traidor a aquel patriota galante y honesto? ¿Con quién hablaría? ¿Qué plantearía la semilla mortal? Señor, recé en un inesperado momento de horror, por favor, no permita que sea por algo que yo le he dicho. La idea me hizo estremecer a pesar del sofocante calor. Cuanto mejor conocía el funcionamiento de las cosas, menos sabía. Me constaba, sin embargo, que Roger se preocupaba mucho por esa cuestión. El porqué de los viajes, por qué algunas personas podían hacerlo, qué efectos, consciente o inconsciente, sufrían los viajeros y qué debíamos, mejor dicho, hacer al respecto si lo sufríamos. Saber lo que ocurriría a Carlos Estuardo y el levantamiento no lo había detenido, como tampoco habría impedido que nosotros viéramos arrastrados a la tragedia, pero sí había servido, tal vez, para salvarle la vida a un grupo de hombres a los que Jamie había conducido desde Culloden antes de la batalla y le había salvado la vida a Frank. O eso creía yo. Se lo habría dicho a Jamie, sin embargo, de haber sabido cuál sería el precio que tendríamos que pagar él y yo. Y si no se lo hubiera dicho, nos habríamos visto arrastrados igualmente. Bueno, no había puñeteras respuestas, como tampoco las habría habido los cientos de ocasiones anteriores en que me había formulado esas puñeteras preguntas. Así que suspiré aliviada cuando vislumbré la puerta de entrada al jardín de Bartman. 1 hora entre acres y acres de fresas, vegetación, era todo y justo lo que yo necesitaba.
¿Vamos bien, chicas? Sí. Capítulo 23, en el que la señora Figg echa una mano. Jamie respiraba con dificultad y al doblar la esquina de Chesney Street se dio cuenta de que abría y cerraba los puños, no para contener la furia, pues la tenía bien atada y así se iba a quedar, sino que para liberar parte de su energía interior. Temblaba por la necesidad de verla, de sentir su cuerpo cerca. Era lo único que le importaba. Hablarían, claro, era necesario que hablaran, pero eso podía esperar. Todo lo demás podía esperar. Había dejado a Rachel y a Ian en la esquina de Mark y Scone Street para que se dirigieran a la imprenta en busca de Jenny. Se les permitió una rápida plegaria para pedir que su hermana y la joven cuáquera se llevaran bien, pero la plegaria no tardó en disiparse como el humo. Notaba un ardor justo debajo de la costilla que se le iba extendiendo por el pecho y le palpitaba con los dedos, inquietos. Se diría que también la ciudad estaba ardiendo, pues el humo se acumulaba bajo un cielo encapotado. Percibió de inmediato las señales del pillaje y la violencia, un humo medio calcinado, las manchas de hollín que parecían gigantescas marcas de pulgar sobre el yeso, las ventanas rotas, un gorro de mujer que colgaba lacio en un arbusto en mitad de aquel sofocante calor. Y se dio cuenta de que las calles estaban llenas de personas que no daban la impresión, precisamente, de estar ocupándose de sus cosas. En su mayoría eran hombres, muchos de ellos armados. Algunos caminaban con cautelas, observando a su alrededor, mientras los otros formaban corrillos dispersos en los que se conversaban con entusiasmo. No le importaba lo que estuviera ocurriendo, siempre y cuando lo estuviera ocurriendo a Claire. Y allí estaba el número 17, la bonita casa de ladrillo de 3 plantas en la que había entrado y salido como un vendaval tan solo 3 días atrás. La imagen de la casa hizo que se le formara un nudo en el estómago. No había pasado allí dentro más de 5 minutos, pero recordaba cada segundo. El pelo de Claire, a medio cepillar en el que enmarcaba la cara, cuando él se inclinó sobre ella, el olor a bergamota y vainilla de su melena, el aroma verde que ella desprendía, aquel cuerpo cálido y turgente entre sus brazos, entre sus manos. La había agarrado por el trasero, aquel trasero suyo tan redondito y firme bajo la fina tela de las enaguas. Y había notado de inmediato en la palma de la mano el cosquilleo del deseo. Y apenas un segundo después ahuyentó de su mente la imagen de William. William también podría esperar. Cuando llamó a la puerta le abrió la mujer negra de figura rolliza que había visto la primera vez. La saludó del mismo modo, aunque no exactamente con las mismas palabras. «Buenos días, señora. He venido a buscar a mi esposa». Entró en la casa ignorando la boca abierta y las cejas arqueadas de la mujer, pero se interrumpió perplejo al ver los daños. «¿Qué ha ocurrido?», dijo volviéndose hacia el ama de llaves. «¿Se encuentra bien?». «Espero que sí, si es que se refiere usted a Lady John», dijo la mujer haciendo hincapié en el nombre, y en cuanto a esto, giró despacio sobre sí misma mientras señalaba la pared agujereada, manchada de sangre, la barandilla rota y el esqueleto de hierro de una araña de luces, medio caído en un rincón del vestíbulo. «Es obra del capitán Lord Ellesmere, el hijo de Lord Jones». La mujer entornó los ojos y observó a Jamie con una mirada en la que dejaba claro que conocía de sobra lo ocurrido en el pasillo de arriba, cuando él se encontró cara a cara con William y que no le gustaba en absoluto. Pero Jamie no tenía tiempo para preocuparse por los sentimientos de aquella mujer, de modo que pasó junto a ella lo más educadamente que pudo y subió las escaleras, todo lo rápido que le permitieron los doloridos músculos de la espalda. Cuando llegó a lo alto de la escalera, oyó una voz de mujer, pero no era Claire. Se quedó atónito. Sin embargo, descubrir que era de su propia hermana, se dirigió a la habitación más alejada y allí encontró, tapando la entrada con la espalda y por encima de su hombro. Todo le había parecido bastante irreal, desde su conversación con William a un lado de la carretera,
que en aquel instante se convenció a sí mismo de que estaba alucinando, porque creía haber visto al duque de Parlo, vestido tan solo de una camisa de dormir, con el rostro contraído por la rabia, que en ese momento se levantaba de una silla. «Siéntese». La palabra se había pronunciado en voz baja, pero el efecto se produjo en Parlo fue inmediato. El duque se quedó inmóvil y todo su rostro, excepto los ojos, se puso pálido. Al inclinarse hacia adelante, Jamie echó un vistazo por encima del hombro de Jenny y vio que tenía un enorme pistolón de las tierras altas, cuyo cañón de 45 centímetros apuntaba sin vacilar al pecho del duque. Lo poco que Jamie podía ver de su rostro estaba blanco e inmóvil como el mármol. «Ya me he oído», dijo Jenny con una voz que era apenas un susurro. «Muy despacio, Parlo». Si no cabía duda de que era él, y así fue el mensaje de los ojos de Jamie, enviaron en el aturdido cerebro. Dio 2 pasos hacia atrás y se sentó en la silla. Jamie olió la pólvora en la cazoleta y supuso que el duque también podía olerla. «Lord Melton», dijo Jenny, mientras se desplazaba ligeramente para verlo mejor a la tenue luz que se le filtraba entre los postigos. «Mi cuñada ha dicho que usted, Lord Melton, lo era. ¿Es cierto?» «Sí», confirmó Parlo. No se movía, pero Jamie advirtió que había sentado con las piernas flexionadas bajo las sillas, lo cual significaba que podría levantarse de golpe si quería. Muy despacio, Jamie se fue desplazando hacia un lado. Estaba lo bastante cerca como para que Jenny pudiera percibir su presencia tras ella, pero Jamie sabía por qué no se había dado cuenta aún. Estaba tan concentrada que tenía casi juntos los omóplatos, los cuales sobresalían bajo su vestido como las alas de un halcón. «Fueron sus hombres los que entraron en mi casa», dijo Jamie, sin alzar la voz. «Entraron más de una vez a saquear y destrozar, y quitarnos la comida de la boca. Fueron ellos los quienes se llevaron a mi esposo», prosiguió. Durante un instante le tembló el cañón, pero enseguida volvió a sujetarlo con fuerza. «A la cárcel donde cogió la enfermedad que acabaría matándolo. Muévase usted 1 centímetro, milord, y le disparo en las tripas. Tardará usted en morir menos que él, pero estoy segura de que no le parecerá lo bastante rápido». Parlo no dijo una palabra, aunque movió la cabeza unos milímetros para indicar que lo había entendido. Relajó las manos hasta ese instante aferradas con fuerza a los brazos de las sillas, apartó la mirada de la pistola y vio a Jamie. Se quedó boquiabierto y abrió unos ojos como platos al tiempo que los dedos de Jenny en el gastillo se iban poniendo blanco. «¡Ah, Jamie!». Jenny colocó una mano debajo del arma justo en el momento en que estallaba en una nube de humo negro. La detonación se produjo a la vez que explotaba una figura de porcelana por la repisa de la chimenea. Parlo se quedó inmóvil durante 1 segundo y luego muy despacio levantó una mano y se retiró el pelo del un fragmento de porcelana. «Señor Fraser», dijo con una voz que sonaba casi firme. «Para servirlo, señor». Su humilde servidor, excelencia», contestó Jamie, reprimiendo la imperiosa necesidad de echarse a reír. Lo único que se le impidió fue saber que, si se reía, su hermana cargaría inmediatamente el arma y le dispararía a bocajarro. «Veo que conoce usted a mi hermana, la señora Murray». «Dios mío, desde luego que lo es». Parlo contempló alternativamente sus rostros. Por último suspiró hondo. «¿Toda su familia es igual de propensa a la irritabilidad?» «Así es, su excelencia, y le agradezco el cumplido», dijo Jamie al tiempo que apoyaba una mano en la espalda de Jenny. Se dio cuenta que su hermana le latía el corazón con un martinet y que respiraba con esfuerzo, jadeando. Jamie dejó el arma a un lado y la cogió una mano entre las suyas. Estaba fría como el hielo a pesar de la temperatura de la habitación, que con las ventanas cerradas y protegida con tablas era un poquito más alta que en el Hades.
¿Sería usted tan amable de servir un poco de lo que haya en esa licorera, su excelencia? Padlo obedeció y se acercó con cautela sosteniendo el vaso. Era brandy, y a juzgar por los ardientes vapores que percibió Jamie. No lo dejes marchar, se recobró Jenny, fulminando con la mirada a Padlo. Cogió el brandy y por último fulminó con la mirada a Jenny. Y por Santa María Magdalena, ¿dónde has estado tú estos últimos 3 días? Antes de que tuviera tiempo de responder, se oyeron unos pasos pesados que se acercaban a toda prisa por el pasillo. Instantes después, el ama de llave negra apareció en el umbral de la puerta, respirando de forma formidable y audible. Llevaba una escopeta con incrustaciones de plata, y por el modo en que la empuñaba estaba claro que sabía utilizarla. «Ustedes dos, siéntense ahora mismo», dijo moviendo el cañón del arma entre Padlo y Jamie, con gesto muy serio. «¿Se cree que se va a llevar a este hombre de aquí? ¿Está usted...» «Ya le he dicho, disculpe señora, pero ¿sería usted tan amable de decirme su nombre?» «¿Usted?» Que el ama de llaves parpadeó desconcertada. «Y soy la señora de Mortimer, Fig, aunque no creo que eso sea asunto suyo». «Tiene usted razón», le aseguró Jamie, sin sentarse. Se fijó en cambio en que el duque sí lo había hecho. «Señora Fig, como ya le he dicho abajo, he venido a buscar a mi esposa y nada más. Si me dice dónde está, me iré y podrá usted volver a ocuparse de sus asuntos, sean los que sea», dijo mirando de reojo a Padlo. «Su esposa», repitió la señora Fig mientras desviaba el cañón del arma hacia él. «Bueno, veamos. Estoy pensando que lo mejor es que se siente usted y espere hasta que regrese su señoría, a ver qué opina él de todo esto». «No sea usted boba, Jerusa», dijo Jenny en tono de impaciencia. «¿Sabe que Claire es la esposa de mi hermano? Ella también se lo ha dicho». «¿Claire?», exclamó Padlo, poniéndose en pie. Había estado bebiendo de la licorera que aún sostenía despreocupadamente con una mano. «¿La esposa de mi hermano?» «De eso ni hablar, dijo Jamie furioso. «Es mía, y si alguien me puede decir dónde demonio está, le quedaré muy agradecido». «Ha ido a un sitio llamado Kingston», se presumó a decir Jenny, «para recoger hierbas y eso. Hemos estado tratando a ese hijo de la galera», te he dicho en gaélico, yo lo traduje, observando a Padlo con el ceño fruncido. «De haber sabido quién era usted, hijo del diablo, le habría echado cristal molido a la comida». «No lo dudo», murmuró Padlo, tras lo cual bebió otro trago de la licorera. Luego concentró de nuevo la atención en Jamie. «Supongo que no sabe usted dónde está mi hermano en estos momentos». Jamie se lo quedó mirando al tiempo que notaba un desagradable cosquilleo en la nuca. «¿No está aquí?» Padlo hizo un amplio gesto que abarcaba toda la habitación, como si quisiera invitarle a Jamie a echar un vistazo. Jamie, sin embargo, hizo caso omiso y se volvió hacia el ama de llaves. «¿Usted lo vio por última vez, señora, cuándo?» «Justo antes de que usted y él se largara por la ventana del desván», se limitó a contestar mientras le clavaba el cañón en la escopeta en las costillas. «¿Qué le ha hecho usted, fille de salope?» «Hijo de puta», quiere decir en francés. Jamie apretó el cañón con un dedo muy despacio. La escopeta estaba cebada, pero no amartillada todavía. «Lo dejé en el bosque a las afueras de la ciudad hace 2 días», dijo. Notó una repentina sensación de inquietud que le atenazaba los músculos en la parte baja de la columna. Retrocedió hasta el placar y de manera discreta apoyó en ella el trasero para relajar la tensión de la espalda. «Esperaba hallarlo aquí, con mi esposa. ¿Puedo preguntarle cómo es que se encuentra usted aquí, su excelencia?» «¿Claire lo secuestró?», respondió Jenny antes de que Padlo pudiera hablar. El duque abrió consideradamente los ojos, aunque Jamie no le quedó claro si a causa del comentario o del hecho de que Jenny estaba cargando de nuevo su pistola. «¿Ah, sí? ¿Y no dijo para qué lo quería?», preguntó Jamie. Su hermana le lanzó una mirada. «Temía que pusiera la ciudad pata arriba buscando a su hermano y que en mitad de tanto alboroto te arrestaran a ti». «Ya bueno, creo que ahora estoy a salvo», aseguró su hermana.
aseguró a su hermana. ¿Y no crees que deberíamos soltarlo ya? No, se apresuró a decir Jenny mientras introducían el arma, celepino y proyectil. Luego se metió la mano en el delantal y extrajo una pequeña cuerno de pólvora. No podemos hacer tal cosa. Podrías morir. Ah, dijo Jamie. Reflexionó durante unos instantes mientras observaba al duque, cuyo rostro había adquirido un tono ligeramente morado. ¿Y eso? No respira bien, y Claire temía que si lo dejara marchar antes de que se hubiera recuperado del todo, se moriría en plena calle, y su conciencia no le permite tal cosa, claro. Entiendo. Jamie asintió de nuevo en la imperiosa necesidad de echarse a reír, pero la reprimió con valentía. O sea, que tú ibas a dispararle en casa para evitar que muriera en la calle. Jenny entornó sus ojos de color azul oscuro, aunque siguió con la mirada fija en la pólvora que estaba introduciendo en la cazoleta. La verdad es que no pensaba dispararle a las tripas, dijo, aunque por la forma en que apretaba los labios era obvio que nada le había gustado mucho más. Solo quería herirlo en una pierna, puede que volarle unos cuantos dedos del pie. Pablo soltó un gruñido que podía haber sido de indignación, pero Jamie, que lo conocía muy bien, supo que en realidad era una risa sofocada. Rezó para que su hermana no lo supiera también. Abrió la boca para preguntar cuánto tiempo llevaba Pablo cautivo, aunque antes de que pudiera decir nada, alguien llamó a la puerta de entrada abajo. Miró a la señora Figg, pero el ama de llaves seguía observándolo a él con ojos entrecerrados, y no hizo ademán alguno de ir a apartar la escopeta ni de disponerse a bajar para abrir la puerta. ¡Adelante!, gritó Jamie, asomando la cabeza al pasillo, y luego entró de inmediato en la habitación, por si acaso a la señora Figg se le ocurría pensar que estaba intentando escapar y decidía dispararle una perdigonada por la espalda. La puerta se abrió, volvió a cerrarse y se produjo un silencio mientras el recién llegado contemplaba, al parecer, los destrozos de la entrada. Luego se oyeron unos pasos rápidos y eligieron la escalera. «¡Lord John!», exclamó la señora Figg, cuyo rostro severo se iluminaba al segundo. «¡Aquí!», llamó el duque, cuando los pasos llegaron al descansillo de la escalera. Un instante después aparecieron en la puerta las gafas y el rostro delgado de Denzel Hunter. «Merd», dijo la señora Figg, mientras apuntaba con su escopeta al recién llegado. «Quiero decir, ¡ay, Jesús del buen pastor! ¿Quién es usted por la Santísima Trinidad?» Hunter estaba casi tan pálido como Jenny. Pasó Jamie, sin embargo, no parpadeó ni vaciló, sin que se dirigió directamente a Pablo y le dijo: «Soy Denzel Hunter, amigo Gray, su médico, y he venido a atenderlo porque así me lo ha pedido Claire Fraser». El duque dejó caer la licorera que se volcó y se derramó las pocas gotas que aún quedaban dentro sobre la alfombra trenzada de la chimenea. «¿Usted?», exclamó irguiéndose de golpe. Cuán alto era. En realidad no era más alto que Hunter, pero resultaba obvio que estaba acostumbrado a dar órdenes. «Usted es el cobarde que ha cometido la osadía de seducir a mi hija y se atreve a presentarse aquí a decir que viene a atenderme fuera de mi vista antes de que...». En ese momento Pablo cayó en la cuenta de que estaba desarmado y en camisa de dormir. Sin amilanarse, recogió la licorera del suelo y se la arrojó a Denzel a la cabeza. El joven se agachó y Jamie le sujetó la mano a Pablo antes de que pudiera intentarlo de nuevo. Denny se incorporó con una mirada centellante tras las gafas. «Discrepo tanto con su descripción sobre mi conducta como con su afrenta al honor de su propia hija», dijo en tono cortante. «Lo único que se me ocurre pensar es que su estado mental se ha visto afectado por la enfermedad o las medicinas, porque sin duda el hombre que ha engendrado y criado una persona como Dorotea no se atrevería a hablar tan groseramente de ella,
ni a mostrar tan poca fe en su fuerza de voluntad y en su virtud, hasta el punto de considerar que se deja seducir por cualquiera. Chupate esa mandarina. Estoy seguro que su excelencia no se refería a una seducción física, se apresuró a decir Jenny mientras le retorcía la muñeca a Pablo para que soltara de la licorera. ¿Acaso inducir a una joven a que huya con usted es un comportamiento digno de un caballero, señor? ¡Ay, suélteme, maldita sea!, ordenó mientras dejaba caer la licorera, después de que Jamie le retrocediera el brazo y a la espalda. La licorera se precipitó al suelo y se hizo añicos, pero el duque ni se inmutó. Un caballero había pedido el consentimiento del padre de la joven antes de atreverse a hablar con ella. Lo hice, afirmó Denzel, en un tono algo más suave. O mejor dicho, le escribí a usted en una ocasión. En primer lugar, me disculpaba por no haber hablado en persona con usted y, en segundo lugar, le comunicaba que Dorotea y yo deseábamos prometernos y esperábamos que usted nos otorgara su bendición para hacer realidad nuestros deseos. Dudo mucho que recibiera usted mi carta antes de embarcar hacia América de todas formas. Oh, sí, desde luego. Nuestro deseo, dice, resopló Pablo mientras se apartaba la cara un mechón suelto. ¿Quiere usted soltarme ya, maldito escocés? ¿Quiere que voy a estrangular a ese individuo con su propia corbata? Podría ser, dijo Jamie, aflojó un poco la presión, pero no lo soltó la muñeca a Pablo. Jenny, ¿te importaría dejar esa pistola lejos del alcance de su excelencia? Jenny se apresuró a entregarle la pistola recién cargada a Denzel, quien la cogió sin pensarlo y luego, perplejo, contempló el objeto que tenía en la mano. «Usted la necesita más que yo», le dijo Jamie mientras observaba muy seria al duque. «Si le dispara, todos juraremos que ha sido en defensa propia». «Todos no», intervino la señora Figg, indignada. «Si creen ustedes que le voy a contar a su señoría que he permitido el asesinato a sangre fría de su hermano». «Amigo Jamie», interrumpió Denny, tendiéndole la pistola, «me sentiría mucho mejor si soltara usted al padre de Dorotea y se hiciera cargo de esto. Creo que de esta forma podríamos mantener una conversación más civilizada». «Es posible», respondió Jamie, no muy convencido, aunque soltó al duque y cogió la pistola. Denny se acercó a Pablo, esquivando los fragmentos de cristal del suelo, y escrutó su rostro. Me gustaría poder hablar y debatir con usted, amigo, y ofrecerle todas las garantías que estén a mi alcance respecto a su hija. Pero su respiración me preocupa, así que primero lo examinaré. En efecto, el duque tenía una respiración ligeramente sibilante. Jamie se fijó en que el tono morado del rostro se le había acentuado tras el comentario de Denzel. Sin embargo, su aspecto empeoró al sumarse un tono rojo oscuro. «Usted a mí no me toca, pedazo de matasanos». Denzel echó un vistazo a su alrededor y consideró que Jenny era la fuente de información más fiable. «¿Qué ha dicho sobre él la amiga Claire en términos de dolencia y tratamiento?» «Asma y belcho en infusión de café. Ella lo llama pedra», se apresuró a responder Jenny. Luego se volvió a Pablo y añadió: «¿Sabe? No tendría por qué haberle dicho nada. Podría haber dejado que se ahogara usted, pero supongo que no es un modo muy cristiano de comportarse. Por cierto, ¿los cuáqueros son cristianos?», le preguntó a Denny con curiosidad. «Sí», respondió él mientras se acercaba con cautela a Pablo, a quien Jamie había empujado por los hombros para obligarlo a sentarse. «Creemos que la luz de Cristo está presente en todos los hombres, aunque en algunos casos es difícil de percibirla», añadió entre dientes, pero lo bastante alto para que Jamie y el duque lo oyeran. Pablo empezó a expulsar aire con los labios fruncidos, como si quisiera silbar, sin dejar por ello de fulminar a Denzel con la mirada. Consiguió inhalar aire y pronunciar unas pocas palabras. No me va a tratar usted, señor». Otra pausa para inspirar
e inspirar. Jamie se dio cuenta de que la señora Fix se retorcía, inquieta, y daba un paso hacia la puerta. Y no dejaré a mi hija en sus garras. Inspirar, expirar. Si me mata, expirar, inspirar. No me arriesgaré y me salve la vida y me obligue a estar en deuda con usted. El esfuerzo que le supuso esa última frase hizo que adquiriera una palidez cadavérica y Jamie se alarmó. ¿Tiene aquí sus medicinas, Jenny?, le preguntó a su hermana en tono apremiante. Ella apretó los labios, pero asintió y tras fulminar una vez más al duque con la mirada, se escabulló de la habitación. Con el aire precavido de quien se enfrenta a un cocodrilo, Denzel Hunter se acuclilló, le cogió la muñeca al duque y le examinó los ojos con atención. El duque correspondió a ese examen entornándolo de la forma más amenazadora posible a un hombre que se estaba asfixiando. Aunque a regañadientes, Jamie asintió, y no era la primera vez una especie de admiración por la fuerza de voluntad de Padlo, aunque también se vio obligado a admitir que Hunter prácticamente lo igualaba en ese aspecto. El interés de Jamie por la escena que allí se estaba desarrollando se vio interrumpido por el sonido de un puño furioso que aporreaba la puerta de calle en la planta inferior. La puerta se abrió y Jamie oyó a su sobrino exclamar «¡Mamá!», con una voz ronca, casi al tiempo que se asomaba, hermana exclamaba «¡Ian!». Jamie salió de la habitación y tras llegar unos pocos pasos a la barandilla destrozada vio a su hermana prácticamente enterrada entre los brazos de su alto hijo. Ian tenía los ojos cerrados, las mejillas húmedas, los brazos en torno al cuerpo de su menuda madre, y Jamie se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué no daría él por volver a abrazar una vez más a su hija de aquel modo? Un ligero movimiento le llamó la atención y vio al rey Richard Hunter en un discreto segundo plano, sonriendo ante la imagen de madre e hijo, con los ojos también bañados en lágrimas. Se secó la nariz con un pañuelo y después, tras mirar por azar hacia arriba, vio a Jamie y parpadeó. «Señorita Rachel». Él le sonrió, señaló la jarra que estaba en una mesita auxiliar junto a la puerta y dedujo que era la medicina de Padlo. «¿Le importaría subirme esa jarra enseguida?». Desde la habitación a su espalda le llegaba perfectamente la trabajosa respiración de Padlo. No parecía que hubiera empeorado, pero aún así resultaba preocupante. Por unos segundos los jadeos quedaron amortiguados por los pasos de la señora Fix, que apareció justo detrás de Jamie con su escopeta. Echó un vistazo por encima de la barandilla, se fijó primero en la conmovedora escena entre madre e hijo, y luego en Rachel Hunter, que subía la escalera a toda velocidad con la jarra en la mano. «¿Y esa quién es?», le preguntó a Jamie, prácticamente poniéndole el arma bajo la nariz. «La hermana del doctor Hunter», respondió Jamie, tras lo cual se interpuso entre Rachel, que parecía algo asustada, y la agitada ama de llaves. «Su hermano necesita el contenido de esa jarra, señorita Hunter». La señora Fix emitió un especial de gruñido sordo, pero se hizo a un lado y permitió pasar a Rachel, tras una siniestra mirada a Jamie y a Ian, que ya se habían separado lo bastante como para entablar una mirada charla entre gesticular e interrumpirse el uno al otro. El ama de llaves se dirigió de nuevo a la habitación, pisándole los talones a Rachel. Jamie vaciló por un morboso sentido de la responsabilidad y lo obligó a imitarla. Denny había acercado la banqueta al tocador y aún le sostenía la muñeca Padlo, el tiempo que se dirigía a él con voz calma. «No existe peligro inmediato, como usted ya sabe. Su pulso es fuerte y regular. Si bien tiene la respiración alterada, creo que...
¿Esa es la tintura a la que se refería la escocesa? Gracias, Rachel. ¿Te importaría verter? Pero Rachel, que estaba acostumbrada a las situaciones médicas, ya estaba vertiendo en el vaso de brandy unas cuantas gotas de aquel brebaje marrón negruzco que parecía más bien el contenido de una escupidera. ¿Me permite usted que...? Denzel intentó sostenerle el vaso al duque, pero éste se lo impidió arrebatándoselo y bebiendo un trago largo, por lo que a punto estuvo de atragantarse allí mismo. Hunter lo observó con calma mientras tosía y escupía. Al final le ofreció un pañuelo. He oído la teoría de que estos cataclismos respiratorios que usted sufre puede deberse al exceso de ejercicio, a un cambio repentino en la temperatura, a una exposición al polvo o al humo, o en algunos casos a una emoción tan violenta como repentina. Dadas las circunstancias, es posible que mi aparición sea la causante de esta crisis, por lo que le pido perdón. Denny recogió el pañuelo y le devolvió el vaso, aunque fuera lo bastante inteligente para no pedirle que se bebiera aquel brebaje. Tal vez pueda recompensarle por dicha ofensa, sin embargo, añadió Denzel. Deduzco que su hermano no está en casa, pues entiendo que no se ausentaría de un encuentro como este a menos que estuviera muerto en la bodega, cosa que supongo no es el caso. ¿Lo han visto usted recientemente? No lo he visto. Pablo iba respirando mejor y había recuperado el color algo más normal, aunque su expresión seguía siendo salvaje. ¿Y usted? Hunter quitó las gafas y sonrió. A Jamie le impactó la bondad de su mirada. Contempló a Rachel. Ella tenía los ojos de color avellana y no del delicado verde oliva de su hermano. Y si bien en los suyos también se adivinaba una mirada amable, le pareció más cautelosa que la de él. Jamie consideraba que la cautela era una buena cualidad en las mujeres. Lo he visto, amigo. Su hija y yo lo encontramos en un campamento de la milicia a cierta distancia de la ciudad. Lo habían hecho prisionero y Pablo y Jamie exclamaron al mismo tiempo, pero Hunter hizo un gesto con el aire con la mano, como si quisiera pedir atención. Pudimos ayudarlo a escapar, y puesto que había resultado herido durante su captura, lo atendí. Las heridas no eran graves de por sí. ¿Cuándo?, preguntó Jamie. ¿Cuándo lo han visto usted? El corazón le había dado un pequeño y curiosamente alegre vuelco al escuchar la noticia de que John Gray no estaba muerto. Susto tenía. Anoche, le respondió Denny. Esta mañana hemos sabido de su fuga y durante el camino de vuelta a Filadelfia no hemos tenido noticia de que haya vuelto a capturarlo, a pesar de haber preguntado todos los grupos de la milicia con los que nos hemos cruzado. Se habrá visto obligado a avanzar con cautela, ya que los bosques y los caminos están repletos de hombres, pero imagino que no tardará en llegar. Pablo suspiró largo y profundamente. «Oh, Señor», dijo, tras lo cual cerró los ojos. Bueno, chicas, terminó el capítulo 23. Mañana vamos a tener nuevamente a un hombre leyéndonos. Un gusto haberles leído. Está mortal estas partes. Y me despido. Hasta... No hay más libros, así que me despido. Chau, chicas. Nos vemos.